Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí, a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para presentar una entrega titulada El Buen Dios y otros cuentos hispanoamericanos. Que sepáis que también tenéis subida al canal una entrega de un escritor hispanoamericano, más concretamente uruguayo, llamado Mario Benedetti, y cuyo título es La Noche de los Feos y otros relatos, que unido a este vídeo de hoy ya tendremos dos super vídeos en la colección de cuentos cortos hispanoamericanos. Bien, hoy os traigo un vídeo de 6 cuentos de un escritor llamado Rubén Darío, escritor nicaragüense que espero que sea de vuestro agrado. Deciros que Rubén Darío fue un escritor modernista y la verdad es que me ha costado bastante ir encontrando cuentos que que sean del criterio que busco aquí para este canal, ¿no? Porque hay muchos, el estilo modernista es un tanto espeso. Pero bueno, creo que he seleccionado 6 buenos cuentos y que serán del agrado de todos. Ojalá sea así. Yo de verdad daros las gracias por todo el apoyo que mostráis, cómo está subiendo el canal, las visualizaciones que está teniendo, vuestros likes, vuestros super thanks, que os lo agradezco de verdad, esa gente también que me apoya de esa manera con el super thank, y el que quiera también pues puede compartir el vídeo y que no se os olvide darle a la campanita para que mi trabajo os llegue en el instante. Bien, vamos a escuchar primero un cuento titulado Febea. Febea es la pantera de Nerón y es un cuento muy cortito que habla de Nerón, de su pantera y de una chica llamada Leticia. Después escucharemos ya el cuento estrella de este vídeo que se titula El Buen Dios, y cuando acabe me personaré y hablaré un poquito con vosotros. Espero de verdad que os guste. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Febea. Febea es la pantera de Nerón. Suavemente doméstica como un enorme gato real, se echa cerca del César neurótico, que le acaricia con su mano delicada y viciosa de andrógino corrompido. Bosteza y muestra la flexible y húmeda lengua entre la doble fila de sus dientes finos y blancos. Come carne humana y está acostumbrada a ver a cada instante, en la mansión del siniestro semidios de la Roma decadente, 3 cosas rojas: la sangre, la púrpura y las rosas. Un día lleva a su presencia Nerón a Leticia, nívea y joven virgen de una familia cristiana. Leticia tenía el más lindo rostro de 15 años, las más adorables manos rosadas y pequeñas, ojos de una divina mirada azul, el cuerpo de un efebo que estuviese para transformarse en mujer, digno de un triunfante coro de hexámetros en una metamorfosis del poeta Ovidio. Nerón tuvo un capricho por aquella mujer. Deseó poseerla por medio de su arte, de su música y de su poesía. Muda, inconmovible, serena a su casta blancura, la doncella oyó el canto del formidable imperator que se acompañaba con la lira. Y cuando él, el artista del trono, hubo concluido su canto erótico y bien rimado según las reglas de su maestro Séneca, advirtió que su cautiva, la virgen de su deseo caprichoso, permanecía muda y cándida, como un lirio, como una púdica vestal de mármol. Entonces el César, lleno de despecho, llamó a Febea y le señaló la víctima de su venganza. La fuerte y soberbia pantera llegó esperezándose, mostrando las uñas brillantes y filosas, abriendo en un bostezo despacioso sus anchas fauces, moviendo de un lado a otro la cola sedosa y rápida. Y sucedió que dijo la bestia:
Oh emperador admirable y potente, tu voluntad es la de un inmortal, tu aspecto se asemeja al de Júpiter, tu frente está ceñida con el laurel glorioso. Pero permite que hoy te haga saber dos cosas: que nunca mis zarpas se moverán contra una mujer que como ésta derrama resplandores como una estrella, y que tus versos, dáctilos y pirriquios, te han resultado detestables. El Dios bueno. Todos los niños del hospicio habían ya rezado después de la taza de chocolate. A los más pequeños les habían persignado las hermanas de la caridad. En la gran sala, alumbrada por una farola de gas, colocada en un extremo, flotaba el aliento acompasado del sueño, exhalándose en las camitas que tenían de nido y de cuna. La hermana Adela vigilaba, la buena hermana Adela. Al muchacho que tenía descubiertos los piececitos se los cobijaba con la sábana blanca. Al que se había acostado con una mano sobre el corazón, se la quitaba de allí y le ponía tendido sobre el lado derecho, porque así se duerme bien y no se tienen pesadillas. A cada cual vigilaba la hermana con gran cuidado. Al rubiecito Jorge, que tenía los cabellos dorados y las más preciosas manos infantiles. Al gordinflón Roberto, una delicia por su gracia. A la dulce perlita Estefanía, que era la que con lindos dientes reía en el jardín, los brazos al cielo, fresca, tierna y alegre, bajo un rosal. ¿A cuántos niños más? A la incomparable Lea, que era pálida y apacible, y en el juego del recreo la más formal, y rezaba más bellamente, como un pequeño ángel, con las manos juntas, al buen Señor Dios, a la hora de acostarse, cuando su espesa cabellera negra manchaba con su negrura la cándida camisa de la chiquilla escuelera. Ninguna como esta adorable pequeña. Era la más amada de las huérfanas inocentes que vivían en aquella casa de caridad, bendito kindergarten de miniaturas humanas, donde las risas desbordadas sonaban como canciones locas de pájaros nuevos en una pajarera encantadora. El día domingo, cuando iban de paseo todos los chicos del hospicio, llamaba la atención Lea, seria, cuellerguida, sonriente, con una suave e innata majestad de princesa colibrí. Y era de ver a la vuelta cómo traían sus naranjas doradas, sus ramos de flores del campo, sus lirios y sus rosas. La hermana Adela queríala mucho, porque no era como otras que la decían impertinencias. «Hermana Adela, ¿por qué tenéis la cabeza rapada como el mozo que nos lleva la leche?». Antes bien, la decía cosas sencillas y puras. «Hermana Adela, ¿me permitís dar mis violetas a la cieguecita que está en la esquina cantando su canción?». Otras veces, cuando iban a la misa, en la capilla, fragante de incienso, donde estaba el altar flamante y el órgano místico y sonoro, y donde el cura viejo y santo alzaba la custodia, Lea estaba inmóvil, fija en el altar. Allá arriba, en el coro, sonaban los himnos religiosos. El sacerdote, vestido con su casulla de blanco y oro, bebía en un cáliz de oro también. Todos estaban de rodillas ante él. Lea decía allá dentro de su cabecita de gorrión recién nacido al sol: «La hostia es santa, blanca y redonda. El Padre tiene una corona en la cabeza, como la hostia. Él bebe en una copa de oro. Cuando él alza la custodia 3 veces sobre su frente, me está mirando el buen Dios, que me ama, y me ha dado mi cama suave, la leche fresca por la mañana, la muñeca en el día, el chocolate por la noche». Así dice la hermana Adela. ¡Oh, buen Dios! Y cuando la plática del señor cura era después de la comunión, allí él, sencillo, ofreciendo sonrisas, procuraba llegar con su palabra a la comprensión de aquellos pequeñines.
Tenéis todos una madre, hijos míos, aunque os falte la natural. Es una divina mujer que está allá en el cielo y también en el altar donde digo la misa. Es aquella que está sobre una media luna, con un manto azul rodeado de cabecitas de niños rosados como vosotros, y que tienen alas. Ella es amorosa, es maternal y os bendice. Vuestro Padre es el Padre Celestial, es el buen Dios. Cómo amaban y comprendían ellos al Padre Celestial, a la dulce María Santa, bella y gloriosa, imaginada por el gran Murillo. Y Lea, sobre todo, se fijaba en el buen Dios, que estaba allá en la capilla, en un retablo todo soberbio y venerable. Un gran anciano de barbas blancas, el Padre Eterno, que tenía los brazos abiertos sobre el mundo, un triángulo de luz en la cabeza, los pies sobre las nubes, lleno de ternura y de majestad, como un abuelo. Cuando ella iba a su lecho, pequeño y tibio como para que se echase en él una paloma, pensaba en todos los bienes que se gozaba por el abuelo del cielo, el de la capilla, el que había creado el azul, los pájaros, la leche, las muñecas, la casulla del cura y la hermana Adela, que la persignaba y arrullaba a modo de una madre de verdad. Las 12, clara noche. La hermana se había puesto a rezar, por la guerra, porque nos quites, oh Dios mío, esta horrible tormenta, porque cese la furia de los hombres malos, porque respeten nuestra capilla, nuestra bandera con su cruz. La bandera estaba ya puesta desde el principio de la toma de la ciudad en lo alto del hospicio. La guerra era la más sangrienta y espantosa que había visto el país. Se sabía de saqueos, de incendios, de violaciones, de asesinatos horrorosos. Las hermanas de la caridad que dirigían el hospicio habían pedido a los devastadores que se les respetase con sus niños. Así se les había ofrecido. Habían colocado pues su bandera, una gran bandera blanca con una cruz roja. Cuando al caer la tarde la hermana Adela supo la noticia de que había bombardeo, a la hora del chocolate dijo a todos los chiquillos: «Hijos míos, oremos». Siempre oraban antes de comer. De pronto se empezaron a oír lejanos cañonazos. Todos los niños estaban alegres en la mesa, menos Lea. A poco le dijo a la hermana: «Oye, hermana, truena». Otra dijo: «Es la guerra». La hermana volvió a ordenar: «Niños míos, oremos». A lo lejos se oían gritos, ruido de gentes en lucha, retumbaba la voz del bronce. Arriba, en el cielo, en la pureza del azul infinito, una luna clara y argentina, en todo su esplendor, derramaba su luz. Pálida, indiferente, alumbraba las miserias de la tierra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Ya se había levantado a medianoche la hermana Adela cuando vio caer la primera bomba en el patio del hospicio. El bombardeo. Luego esos bandidos, esos Herodes, sacrificarían en su furia y en su venganza a los inocentes. Pasaban con ruido siniestro e infernal las granadas en el aire. La bandera con la cruz, que estaba sobre el hospicio, era como una pobre y grande ave ideal, delante del espantoso proyectil del bronce inicuo. Allá, no lejos, se oían estallar las bombas y vibrar tristemente los ayes de los heridos. Una, otra casa se envolvía en llamas. El cielo reflejaba el incendio. Dios te salve, María. La hermana Adela fue y vio las camas de los niños donde en cada una de ellas alentaba una delicada flor de infancia llena de aroma divino. Abrió una ventana y vio como por la calle iban en larga carrera gentes sangrientas y desesperadas, soldados heridos que desfallecían, mujeres desmelenadas con sus hijos en los brazos a la luz implacable del incendio. Entonces fue cuando comenzaron a caer granadas en el recinto en que dormían los niños. ¡Qué respeto a la bandera santa! ¡Qué cruz roja!
¡Qué la inocencia! Cayó la primera y saltaron 2 camitas despedazadas, 2 niños muertos en su sueño. Y siguieron cayendo en lluvia tremenda las criminales. Y la hermana Adela gemía, porque la muerte no viene nunca así para los pobres inocentes, y por eso era como un olvido del cielo para con las rosas vivas que perfumaban aquellas cunas nido. Despertaron los chicos al estruendo y se pusieron a llorar, en tanto que la hermana oraba con su rosario en la mano. Granada tras granada, el edificio se iba destruyendo por partes. Al fin se incendió el hospicio. Locas todas las guardianas y maestras de los niños quisieron salvar a los que pudieron tomar en brazos, azorados en su súbito despertar, soñolientos y desnudos. La hermana Adela corrió a la camita de Lea, donde ya la niña estaba de rodillas, orando al señor anciano de la capilla, que era tan bueno, que hizo el sol y la leche y las frescas flores de mayo, orando por aquello que no comprendía, por aquella tempestad de fuego, por aquella sangre, por aquellos gemidos. Oh, el buen Dios no permitiría que fuese así como ella se lo rogase. Pero al acercarse la hermana Adela, que la iba a socorrer, cayó cerca otra bomba que hirió a la religiosa, ensangrentando su traje de algodón azul y su corneta de lino blanco. Con los ojos abiertos en redondo, poseída de algo sobrehumano, la pequeña Lea se alzó de pronto sobre su colchón y con una voz que helaría de espanto a un hombre de piedra, exclamó retorciendo sus bracitos y mirando hacia arriba: «¡Oh, buen Dios, no seas malo!». Y bien, queridos oyentes, ¿qué os han parecido los 2 primeros relatos? Febea, la verdad, es que se enfrentó a su dueño Nerón y le dijo las cosas claramente a la cara. Y el segundo relato, el Dios bueno o el buen Dios, como yo lo he titulado, la verdad es que os voy a contar un secreto. Es un relato que ayer me leí en la playa. Estaba yo tan tranquilo, seleccionando para vosotros los cuentos de Rubén Darío, y este me impactó de tal manera que las lágrimas se me saltaron, no sabía dónde meterme, con lo feliz y tranquilo que estaba. Es un cuento que te toca el corazón, que te llega hasta el alma. La verdad es que cuando los niños lo pasan mal, es algo que yo no lo puedo soportar, no lo puedo soportar. Y esto pasa, las guerras así han sido, así son, sufre todo el mundo, pero los niños y las niñas también sufren. Y eso es algo que de verdad, si los que hacen la guerra pensaran más en los pequeñines, creo que el mundo cambiaría rotundamente. Ese sufrimiento de un niño es algo inenarrable. Bueno, de vez en cuando, como siempre digo, hay que escuchar este tipo de relatos porque son fundamentales para tomar conciencia. Bien, si os está gustando, gracias por dejarme vuestro like. Ahora os dejo con los 4 cuentos restantes y al final del vídeo volveré a estar con vosotros. Os mando un besito, ojalá os guste y seguimos. La novela de uno de tantos. Ayer tarde, mientras sentado en el balcón leía yo un periódico, tocaron a mi puerta. Era un hombre pálido y enfermo, apoyado en un bastón, con el traje raído y de mala tela. Con una voz débil me dirigió el saludo. Yo soy como el santo de la capa que le dio la mitad al pobre, y no me alabo. He tenido entre mis triunfales días de oro algunas horas negras, y por eso veo en toda amargura algo que pone en mi alma el ansia de aliviar, y en toda pobreza algo que me anima a dar un pedazo de mi pan a la boca del necesitado, y en toda desesperanza una fortaleza íntima que me obliga a derrochar mi tesoro de consuelos.
Y en un paréntesis te pregunto a ti, joven y renuente soñador, ¿no es cierto que más de una vez has sentido, en una mañana opaca en que tu espíritu estaba lóbrego, no has sentido, digo, como que se te abría el cielo en alegría inmensa, ofreciéndote una promesa de felicidad cuando has sacado la única moneda de la bolsa de tu chaleco para dejarla en la mano del mendigo ciego o de la viejecita limosnera? Parecía el infeliz hombre un viejo, en sus 28 años viriles, molidos, aplastados por la maza de la enfermedad. Canijo, apenado como el que va a solicitar un favor que casi humilla, estrujaba su sombrero usado contra sus flacos fémures que resaltaban debajo de la funda del pantalón. Empezaba con palabras bajas una conversación cortada y sin objeto. Que esto, que lo otro, que lo de más allá, que éramos del mismo lugar, que había nacido en mi tierra caliente, que tenía un libro de versos míos. ¿A dónde vamos a parar? Que yo debía conocer y recordar aún mi compañero de colegio, muchachón que usaba en el recreo, porque era rico en aquellos tiempos pasados, un gorro de terciopelo rojo que era envidia de todos los chicos. En fin, el hijo de aquel francés que era vicecónsul, el hijo del gordo Monsieur Rigaud. ¿Que no lo había de recordar? Ya lo creo que lo recordaba. Como que abríamos los colegiales internos tamaña boca cuando llegaban a traerle en tiempo de vacaciones en un grande y hermoso carruaje. Como que nos tiraba de las orejas y nos veía muy por sobre el hombro el crecido y soberbio Juan Martín, el hijo de Monsieur Rigaud. Como que en la mesa era él quien se comía el mejor pan y gozaba de un poquillo de vino y era tratado, en fin, a cuerpo de príncipe. ¿Qué no le había de recordar? Había hecho época en mi ciudad de bautizo, porque el vicecónsul no escatimó nada para esplendores, fiestas y bullas. Lo habían criado al chico con mimos y gustos en la casa lujosa del gabacho. Había tenido el primer velocípedo, trajes europeos, vistosos y finos, juguetes regios. Y, oh Juan Martín, cuando se dignaba jugar con nosotros, sacaba de su bolsillo para mirar la hora un pequeño reloj de oro brillante. Esta es la historia de tantos muchachos a quienes Dios trae al mundo en carroza de plata para llevárselos en andas toscas. Aquel chiquillo vio pasar sus años en boato y grandeza. Ya púber, siempre amado de su padre, el buen francés, y de su madre, una santa mujer que le perdonaba todas sus picardihuelas, se acostumbró a la vida loca y agitada de caballerito moderno. Gastar a troche y moche, vestir bien, tener queridas lindas. Si son carne de tablas, mejor. Jugar, y allá el viejo que dejará la herencia. Mucho tiempo pasé sin ver a Juan Martín después de aquellos días de colegio. Cuando aún sonaba su nombre, por razón de sus buenos caballos y las innumerables botellas de cerveza que consumía, yo no era su amigo. ¿Qué lo iba a ser? Él había estado en Europa, hablaba alemán, se relacionaba únicamente con los dependientes rubios de las casas extranjeras y usaba monóculo. Adelante, adelante. Como buen vicecónsul, era un bolonio. El mejor día se lo llevó el diablo. El señorito, por medio de su loca vanidad, de su fatal imprudencia, y con el chivo, juego de dados, y con el baccarat, hizo que el tío Rigaud se declarase en quiebra. Pobre y excelente vicecónsul Rigaud, pero no tanto, porque después que vendió sus 2 haciendas y se repartieron el gran almacén los acreedores, pensó en francés lo siguiente: soy una bestia al dejar que este haragán botarate me ponga nada menos que en la calle. Justo es que, puesto que él me ha arruinado, me ayude a recobrar algo de mi pérdida. Y le dijo a Juan Martinito en claro español: o te rompo el alma a palos o te vas al país vecino donde hay universidad a hacerte una profesión. El mozo optó por lo último. Ahora siga la narración el hombre pálido y miserable que estaba ayer delante de mí.
Llegué aquí, señor, y comencé mis estudios. Mis padres, a pesar de su mala fortuna, me señalaron una buena pensión. Vivía en una casa de huéspedes. Al principio hice todo lo que pude por estudiar, pero esta maldita cabeza se resistía. Luego, acostumbrado a mi vida de antes, tenía la nostalgia de mis días borrascosos y opulentos. Un día dije, pecho al agua, y volví a las andadas. Aquí no me veía mi padre. En las clases me hice de muchos amigos y en los restaurantes aumentó la lista de ellos. Se sucedían las borracheras y los desvelos. En mis estudios no adelantaba nada, pero estaba satisfecho y mis amigos me ayudaban a desparramar mi pensión a los 4 vientos. Pasó 1 año, 2, 3, 4. De repente dio vuelta rápida la rueda de mi fortuna. En un mismo año murieron mi padre y mi madre. Quedé, como quien dice, en el arroyo, sin encontrar ni un árbol en que ahorcarme. ¿Qué sabía yo? Nada. Hasta el alemán se me había olvidado. Mis compañeros de orgías me fueron dejando poco a poco. Pero yo no dejaba de frecuentar ni las cantinas ni ciertas casas. ¿Me entiende usted? Vicioso y humillado, una mañana, tras varias noches de placer abyecto, sentí un dolorcito en la garganta. Y luego, señor, vino esta espantosa enfermedad que me taladró los huesos y me emponzoñó la sangre. Viví por un tiempo en un barrio lejano, casi y sin casi de limosna. En un cuartucho sucio y sobre una tabla me retorcía por el dolor sin que nadie me diese el más pequeño consuelo. Una vecina anciana tuvo un día compasión de mí y con remedios caseros me puso en estado de levantarme y salir a la calle, roto, desgreñado, infame, casi con el impulso de tender la mano para pedir al que pase medio real. He visto a algunos de mis amigos de café, no me han conocido. Uno me dio un peso y no quiso tocar mi mano por miedo del contagio. Supe que estaba usted aquí y he venido a rogarle que haga por mí lo que pueda. No me es posible ya caminar. Voy a morir pronto. Me hace falta un pedazo de tierra para tenderme. Oh, perdona, pobre diablo, perdona, harapo humano, que te muestra la luz del sol con tu amargo espanto. Pero los que tenemos por ley servir al mundo con nuestro pensamiento, debemos escudriñar, buscar el mal y sacar el ejemplo de su escondido agujero, con el pico de la pluma. El escritor deleita, pero también señala el daño. Se muestra el azul, la alegría, la primavera llena de rosas, el amor, pero se grita, ¡cuidado!, al señalar el borde del abismo. Lee tú mi cuento, joven bullicioso, que estás con el diario en la cama sin levantarte aún a las 11 del día. Lee estos renglones si eres rico, y si pobre y estudiante, y esperanza de tus padres, léelos 2 veces y ponte a pensar en el enigma de la esfinge implacable. Allá va, flacucho y derrengado, con su corrupta carne, allá va, apoyado en su bastón, anciano de 28 años, ruin y miserable. Allá va Juan Martinito, en viaje para la tumba, camino del hospital. Betún y sangre. Todas las mañanas, al cantar el alba, saltaba de su pequeño lecho, como un gorrión alegre que deja el nido. Haciendo trompeta con la boca, se empezó a vestir ese día, recorriendo todos los aires que echan al viento por las calles de la ciudad los organillos ambulantes. Se puso las grandes medias de mujer que le había regalado una sirvienta de casa rica, los calzones de casimir a cuadros que le ganó al gringo del hotel por limpiarle las botas todos los días durante una semana, la camisa remendada, la chaqueta de drill, los zapatos que sonreían por varios lados. Se lavó en una palangana de lata que llenó de agua fresca.
Por un ventanillo entraba un haz de rayos de sol que iluminaba el cuartucho destartalado, el catre cojo de la vieja abuela, a quien él, Periquín, llamaba mamá. El baúl antiguo forrado de cuero y claveteado de tachuelas de cobre, las estampas, cromos y retratos de santos, San Rafael Arcángel, San Jorge, el corazón de Jesús, y una oración contra la peste en un marquito impresa en un papel arrugado y amarillo por el tiempo. Concluido el tocado, gritó: «¡Mamá, mi café!». Entró la anciana rezongando, con la taza llena del brebaje negro y un pequeño panecillo. El muchacho bebía a gordos tragos y mascaba a 2 carrillos, en tanto que oía las recomendaciones. «Pagas los chorizos donde la Braulia. Cuidado con andar retozando. Pagas en la carpintería del Canche, la pata de la silla, que cuesta 1,5 reales. No te pares en el camino con la boca abierta. Y compras la cecina y traes el chile para el chojín». Luego, con una gran voz dura, voz de regaño: «Antier 4 reales, ayer 7 reales. Si hoy no traes siquiera un peso, verás qué te sucede». A la vieja le vino un acceso de tos. Periquín masculló, encogiéndose de hombros, un «cáspitas» y luego un «ah, sí». El «ah, sí» de Periquín enojaba a la abuela. Y cogió su cajoncillo con el betún, el pequeño frasco de agua, los 3 cepillos. Se encasquetó su sombrero averiado y de 2 saltos se plantó en la calle trompeteando la marcha de Boulanger. Te, tere, te, te, chin, chin, chin. El sol, que ya brillaba esplendorosamente en el azul de Dios, no pudo menos que sonreír al ver aquella infantil alegría encerrada en el cuerpecito ágil de 12 años. Júbilo de pájaro que se cree feliz en medio del enorme bosque. Subió las escaleras de un hotel. En la puerta de la habitación, que tenía el número 1, vio 2 pares de botinas. Las unas eran de becerro común, finas y fuertes, calzado de hombre. Las otras, unas botitas diminutas que subían denunciando un delicado tobillo y una gordura ascendente que hubiera hecho meditar a Periquín limpiabotas si Periquín hubiera tenido 3 años más. Las botitas eran de cabritilla, forradas en seda color de rosa. El chico gritó: «¡Lustren!», lo cual no fue «Sésamo, ábrete» para la puerta. Apareció entonces un sirviente del establecimiento que le dijo riendo: «No se han levantado todavía, son unos recién casados que llegaron anoche de la Antigua. Límpialos del señor, a los otros no se les da lustre, se limpian con un trapo. Yo los voy a limpiar». El criado les sacudió el polvo, mientras Periquín acometió la tarea de dar lustre al calzado del novio. Ya la marcha del general Boulanger estaba olvidada en aquel tierno cerebro. Pero el instinto filarmónico indominable tenía que encontrar la salida, y la encontró. El muchacho, al compás del cepillo, canturreaba a media voz: «Yo vi una flor hermosa, fresca y lozana». Pero dejó de cantar para poner el oído atento. En el cuarto sonaba un ruido armonioso y femenino. Se desgranaban las perlas sonoras de una carcajada de mujer. Se hablaba animadamente y Periquín creía escuchar de cuando en cuando el estallido de un beso. En efecto, un alma de fuego se bebía a intervalos el aliento de una rosa. Al rato se entreabrió la puerta y apareció la cabeza de un hombre joven. «¿Ya está eso?». «Sí, señor». «Entra». Y entró. Entró y por el momento no pudo ver nada en la semioscuridad del cuarto. Sí, sintió un perfume tibio y único, mezclado con ciertos efluvios de white rose que brotaba en ondas tenues del lecho, una gran cama de matrimonio donde, cuando sus ojos pudieron ver claro, advirtió en la blancura de las sábanas un rostro casi de niña, coronado por el yelmo de bronce de una cabellera opulenta, y unos brazos rosados tendidos con lánguida pereza sobre el cuerpo que se modelaba. Cerca de la cama estaban
2, 3, 4 grandes mundos, todo el equipaje. Sobre una silla, una bata de seda plomiza con almanares violeta. En la capotera, un pantalón rojo, una levita de militar, un kepis con galones y una espada con su vaina brillante. El señor estaba de buen humor porque se fue al lecho y dio un cariñoso golpecito en una cadera a la linda mujer. «Y bien, Aragana, ¿piensas estar todo el día acostada? ¿Café o chocolate? Levántate pronto, tengo que ir a la mayoría. Ya es tarde, parece que me quedaré aquí de guarnición. Arriba, dame un beso». Chischas, 2 besos. Él prosiguió. «¿Por qué no levanta a niña bonita? Vamos a darle un azote». Ella se le colgó del cuello y Periquín pudo ver hebras de oro entre lirios y rosas. «Tengo una pereza. Ya voy a levantarme. Te quedas por fin aquí. Bendito sea Dios. Maldita guerra. Pásame la bata». Para ponérsela saltó en camisa, descalza. Estaba allí Periquín. ¿Pero qué? Un chiquillo. Mas Periquín no le desprendía la mirada y tenía en la comisura de los labios la fuga de una sonrisa maliciosa. Ella se abotonó la bata, se calzó unas pantuflas y abrió una ventana para que penetrara la oleada de luz del día. Se fijó en el chico y le preguntó: «¿Cómo te llamas?» «Pedro». «¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Tienes mamá y papá? ¿Y hermanitas? ¿Cuánto ganas en tu oficio todos los días?» Periquín respondía a todas las preguntas. El capitán Andrés, el buen mozo recién casado, que se paseaba por el cuarto, sacó de un rincón un par de botas federicas y con un peso de plata nuevo y reluciente se las dio al muchacho para que las limpiara. Él, muy contento, se puso a la obra. De tanto en tanto alzaba los ojos y los clavaba en 2 cosas que le atraían: la dama y la espada. La dama, sí, él encontraba algo de sobrehumano en aquella hermosura que despedía aroma como una flor. En sus 12 años sabía ya ciertos asuntos que le habían referido varios pícaros compañeros. Aquella pubertad naciente sentía el primer formidable soplo del misterio. Y la espada, esa es la que llevaban los militares al cinto. La hoja al sol es como un relámpago de acero. Él había tenido una chiquita, de lata, cuando era más pequeño. Se acordaba de las envidias que había despertado con su arma, de que él era el grande, el primero, cuando con sus amigos jugaba a la guerra, y de que una vez, en riña con un zaparrastroso gordinflón, con su espada le había arañado la barriga. Miraba la espada y la mujer. ¡Oh, pobre niño! 2 cosas tan terribles. Salió a la calle satisfecho y al llegar a la plaza de armas oyó el vibrante clamoreo de los cobres de una fanfarria marcial. Entraba tropa. La guerra había comenzado. Guerra tremenda y a muerte. Se llenaban los cuarteles de soldados. Los ciudadanos tomaban el rifle para salvar la patria. Hervía la sangre nacional. Se alistaban los cañones y los estandartes. Se preparaban pertrechos y víveres. Los clarines hacían oír sus voces en E y en I. Y allá, no muy lejos, en el campo de batalla, entre el humo de la lucha, se emborrachaba la pálida muerte con su vino rojo. Periquín vio la entrada de los soldados, oyó la voz de la música guerrera, deseó ser el abanderado cuando pasó flameando la bandera de azul y blanco, y luego echó a correr como una liebre, sin pensar en limpiar más zapatos en aquel día, camino de su casa. Allá le recibió la vieja regañona. «¿Y eso ahora? ¿Qué vienes a hacer?» «Tengo un peso», repuso con orgullo Periquín. «A ver, dámelo». Él hizo un gesto de satisfacción vanidosa, tiró el cajón del oficio, metió la mano en su bolsillo y no halló nada. ¡Truenos de Dios! Periquín tembló conmovido. Había un agujero en el bolsillo del pantalón. Y entonces la vieja... «¡Ah, sinvergüenza! ¡Bruto! ¡Caballo! ¡Bestia! ¡Ah, infame! ¡Ah, bandido! ¡Ya vas a ver!»
Y en efecto, agarró un garrote y le dio uno y otro palo al pobrecito. ¡Por animal, toma! ¡Por mentiroso, toma! Garrotazo y más garrotazo, hasta que desesperado, llorando, gimiendo, arrancándose los cabellos, se metió el sombrero hasta las orejas, le hizo una mueca de rabia a la mamá y salió corriendo como un perro que lleva una lata en la cola. Su cabeza estaba poseída por esta idea: no volver a su casa. Por fin se detuvo a la entrada del mercado. Una frutera conocida le llamó y le dio 6 naranjas. Se las comió todas de cólera. Después echó a andar, meditabundo, el desgraciado limpiabotas prófugo, bajo el sol que le calentaba el cerebro, hasta que le dio sueño en un portal, donde, junto al canasto de un buhonero, se acostó a descansar y se quedó dormido. El capitán Andrés recibió orden aquel mismo día de marchar con fuerzas a la frontera. Por la tarde, cuando el sol estaba para caer a occidente, arrastrando su gran cauda bermeja, el capitán, a la cabeza de su tropa, en un caballo negro y nervioso, partía. La música militar hizo vibrar las notas robustas de una marcha. Periquín se despertó al estruendo, se restregó los ojos, dio un bostezo. Vio los soldados que iban a la campaña, el fusil al hombro, la mochila a la espalda, y al compás de la música echó a andar con ellos. Caminando, llegó hasta las afueras de la ciudad. Entonces una gran idea, una idea luminosísima, surgió en aquella cabecita de pájaro. Periquín iría. ¿A dónde? A la guerra. ¡Qué granizada de polvo! ¡Dios mío! Los soldados del enemigo se batían con desesperación y morían a puñados. Se les había quitado sus mejores posiciones. El campo estaba lleno de sangre y humo. Las descargas no se interrumpían y el cañoneo llevaba un espantoso compás en aquel áspero concierto de detonaciones. El capitán Andrés peleaba con denuedo en medio de su gente. Se luchó todo el día. Las bajas de unos y otros lados eran innumerables. Al caer la noche se escucharon los clarines que suspendieron el fuego. Se vivaqueó, se procedió a buscar heridos y a reconocer el campo. En un corro, formado tras unas piedras, alumbrado por una sola vela de sebo, estaba Periquín acurrucado, con orejas y ojos atentos. Se hablaba de la desaparición del capitán Andrés. Para el muchacho, aquel hombre era querido. Aquel señor militar era el que le había dado el peso en el hotel, el que en el camino, al distinguirle andando en pleno sol, le había llamado y puesto a la grupa de su caballería, el que en el campamento le daba de su rancho y conversaba con él. «Al capitán no se le encuentra», dijo uno. «El cabo dice que vio cuando le mataron el caballo, que le rodeó un grupo enemigo y que después no supo más de él». «A saber si está herido», agregó otro. «¿Y en qué noche?» La noche no estaba oscura, sí nublada. Una de esas noches fúnebres y frías preferidas por los fantasmas, las larvas y los malos duendes. Había luna opaca, soplaba un vientecillo mordiente. Allá lejos, en un confín del horizonte, agonizaba una estrella, pálida a través de una gasa brumosa. Se oían de cuando en cuando los gritos de los centinelas, mientras se conversaba en el corro. Periquín desapareció. Él buscaría al capitán Andrés, él lo encontraría al buen señor. Pasó por un largo trecho que había entre dos achatadas colinas, y antes de llegar al pequeño bosque, no lejano, comenzó a advertir los montones de cadáveres. Llevaba su hermosa idea fija y no le preocupaba nada la sombra ni el miedo. Pero, por un repentino cambio de ideas, se le vino a la memoria la mamá y unos cuentos que ella le contaba para impedir que el chico saliese de casa por la noche. Uno de los cuentos empezaba: «Este era un fraile». Otro hablaba de un hombre sin cabeza.
otro de un muerto de largas uñas que tenía la carne como la cera blanca y por los ojos 2 llamas azules y la boca abierta. Periquín tembló. Hasta entonces paró mientes en su situación. Las ramas de los árboles se movían apenas al pasar el aire. La luna logró por fin derramar sobre el campo una onda escasa y espectra. Periquín vio entre unos cuantos cadáveres uno que tenía galones. Tembloroso de temor, se acercó a ver si podía reconocer al capitán. Se le erizó el cabello. No era él, sino un teniente que había muerto de un balazo en el cuello. Tenía los ojos desmesuradamente abiertos, faz siniestra y en la boca un rictus sepulcral y macabro. Por poco se desmaya el chico, pero huyó pronto de allí, hacia el bosque, donde creyó oír algo como un gemido. A su paso tropezaba con otros tantos muertos, cuyas manos creía sentir agarradas a sus pantalones. Con el corazón palpitante, desfalleciendo, se apoyó en el tronco de un árbol donde un grillo empezó a gritarle desde su hendidura: «¡Periquín! ¡Periquín! ¡Periquín! ¿Qué estás haciendo aquí?». El pobre niño volvió a escuchar el gemido y su esperanza calmó su miedo. Se internó entre los árboles y a poco oyó cerca de sí, bien claramente: «¡Ay!». Él era el capitán Andrés, atravesado de 3 balazos, tendido sobre un charco de sangre. No pudo hablar, pero oyó bien la voz trémula: «¡Capitán! ¡Capitán! ¡Soy yo!». Probó a incorporarse, apenas pudo. Se quitó con gran esfuerzo un anillo de boda, y se lo dio a Periquín, que comprendió. La luna lo veía todo desde allá arriba, en lo profundo de la noche, triste, triste, triste. Al volver a acostarse, el herido tuvo estremecimientos y expiró. El chico entonces sintió amargura, espanto, un nudo en la garganta y se alejó buscando el campamento. Cuando volvieron las tropas de la campaña, vino Periquín con ellas. El día de la llegada se oyeron en el Hotel X grandes alaridos de mujer, después que entró un chico sucio y vivaz al cuarto número 1. Uno de los criados observó asimismo que la viuda, loca de dolor, abrazaba, bañaba en llanto a Periquín, el famoso limpiabotas que llegaba día a día gritando «¡Lustren!», y que el maldito muchacho tenía en los ojos cierta luz de placer al sentirse abrazado, el rostro junto a la nuca rubia, donde, de un florecimiento de oro crespo, surgía un efluvio perfumado y embriagador. Rojo. ¿Pero es que excusáis a Palantó después de una crueldad semejante?, exclamaron casi todos los que se hallaban en la redacción, dirigiéndose asombrados al director Lemonnier, que paseaba victoriosamente su cuerpo flaubertiano y hacía tronar su voz de bronce. «Sí, señores», respondió, y cruzándose de brazos con majestad: «Palentó no merece la guillotina. Quizá la Casa de Salud es cierto que ha avanzado hasta el crimen, que ha dado motivo a largas crónicas y reportazgos de sensación, que el asesinato que ha cometido es el más sangriento y terrible de este año, que entre los crímenes pasionales... Pero escuchadme, vosotros no estáis al tanto de cómo ha ido hasta allí ese desgraciado». Se sentó en un sillón, puso los codos sobre las rodillas y continuó: «Yo le conocí mucho, casi desde niño. Ese pintor de talento, hoy perdido para el arte y cuyo nombre está deshonrado, nació en la tierra de Provenza, con lo cual veis si tendrá mucho sol en la cabeza. Desde muy temprana edad quedó huérfano y comenzó una vida errante y a la aventura, pero tenía buenos instintos y pensó en no ser un inútil. Sentía allá dentro el hormigueo del arte. En los paisajes de la Crau, en la extensión de la Camargue, bajo el soplo sonoro del Mistral, el muchacho
fue alimentando su sueño. Sí, él sería alguien. Quería que su nombre sonara como el del buen señor Romanil, el de los versos. Estuvo en Arles, de aprendiz de músico. Estuvo en Aviñón, sirviendo en casa de un cura. Estuvo en Marsella, de aprendiz de impresor. Y ved, allí fue, en Marsella, a la orilla del mar, en tarde cálida y dorada, donde él sintió por primera vez el impulso de su vocación. La luz se le reveló y desde ese día quiso, ya veis si lo consiguió, ser uno de nuestros grandes pintores. Él mismo me lo ha contado después. Privaciones, sufrimientos, luchas. Por fin vino a París, hizo la gran batalla, casi llegó a desesperar, pero un día cayóle en gracia al viejo Meissonier. Este le ayudó, le hizo célebre, y desde entonces comenzó la boga de esas telitas finas, originales, brillantes, de esos paisajitos preciosos que llevan su firma. Palantó había hecho carrera, pero no era rico, ni podía serlo, porque en pleno París le gustaba mucho viajar por el país de Bohemia. Pobre muchacho. ¿Amó? No lo sé. Creo que tuvo su pasioncilla desgraciada. Poco a poco fue volviéndose taciturno. París le hizo palidecer, le hizo olvidar su hermosa risa meridional, le enflaqueció. A veces me parecía que Palantó no tenía todos los tornillos del cerebro en su lugar, y me preguntaba, ¿será un détraqué? Él sufría y su sufrimiento se le revelaba en el rostro. Entonces procuraba aliviarse con la musa verde y conseguir las huellas de los pies pequeños que taconean por el asfalto. Yo le decía cuando le encontraba, «Cásate, Palantó, y serás dichoso». Y era en ese solo instante cuando él reía como un buen provenzal. Pobre muchacho. Entretanto, supe que cometía ciertas extravagancias. Desafió a un periodista que criticaba a Wagner. Dejó de pintar por largo tiempo. Insultó en público a Bouguereau. Se hizo bolanguista, el demonio, y un buen mediodía se me aparece en mi casa y me saluda con esta frase: «Me caso». «Loado sea Dios, Palantó, ya serás hombre formal. ¿Y con quién te casas?» Me contó la cosa. Era una joven de buena familia, honrada, pobre, excelente para el ménage, o como él decía, muy mujercita de la casa. Él quería tener quien lo mimara, le sufriera sus caprichos, le zurciese los calcetines, le amarrase el pañuelo al cuello sobre el gabán en las noches de frío. En fin, quien le comprendiese y le amara. «Quiero algo como la buena Lorraine de su amigo Banville», decía. «Bravo, Palantó, piensa usted con juicio, con talento. Deme usted esa mano». Se fue. En esos días tuvo el pobre ataques epilépticos. A poco se casó y partió a Bélgica. Ahora vais a conocer el proceso de esa vida triste que hoy ha concluido en la más espantosa tragedia. En la familia de Palantó ha habido locos, hombres de gran ingenio, suicidas e histéricas. Eso es, ¿comprendéis? Las admirables acuarelas, los retratos que emulaban a Carolus Durand, las telas admiradas que han hecho tanto ruido en el salón, todo eso era, amigos míos, producto de un talento que tenía por compañero el más tremendo estado morboso. ¿Conocéis los estudios de medicina penal que se han hecho en Italia? Yo estoy con Lombroso, con Garofalo y con nuestro Richet. Y además es un hecho que el talento y la locura están íntimamente ligados. Pues aunque, a propósito de la pérdida intelectual de nuestro querido Maupassant, ha habido quienes nieguen la exactitud de esta afirmación, la experiencia manifiesta lo contrario. Nacen los infelices mártires, según la frase medical, progenerados. Luego el medio, las circunstancias, las contrariedades, los abusos genésicos o alcohólicos, las fuertes impresiones. Llega un momento en que el arpa de los nervios siente en sus cuerdas una mano infernal que comienza una sinfonía macabra.
se ponen ejemplos de hombres ilustres que no han tenido encima la garra de la neurosis. Galileo, Goethe, Voltaire, Descartes, Chateaubriand, Lamartine, Lesseps, Charriol, Víctor Hugo. Pero, delante de ellos pasa el desfile de los precitos. Ezequiel, Nerón, caso de patología histórica. Dante, Colón, Rousseau, Pascal, Baudelaire, Comte, Villemain, Nerval, Luis de Baviera, el rey ideal, Montanus, Schumann, Harrington, Ampère, Hoffmann, Swift, Schopenhauer, Newton, El Tasso, Malebranche, Byron, Donizetti, Paul Verlaine, Rolilanat. Dios mío, es una lista inacabable. Pues bien, Palantó pertenece a esa familia maldita, es miembro atávico de una generación de condenados. Se puso de pie, alzó el brazo derecho, prosiguió. Esas puñaladas no ha sido él quien las ha dado, ha sido el hombre ananque de su existencia. ¿Sabéis cuál fue la causa de todo? El choque de dos caracteres. Madame Palantó era honrada, pura, pero fría y dura como el hierro. El triste pintor necesitaba una hermana de caridad. Era un gran enfant enfermo, a propósito para una clínica. Y ya conocéis cómo hay que tratar a esa clase de desequilibrados. Lombroso, al hablar de María Bashkirtsev, señala como síntomas, o más bien como fundamentos de la locura moral, la extrañeza de carácter, la falta de afectos, la megalomanía, la inmensa vanidad. Todo eso lo tenía Palantó. Excéntrico, apasionado, raro, vibrante, así era. Y todo ese temperamento, todo ese estado morboso, todo ese delicado y espantoso cristal chocaba con aquella feminidad férrea y helada, incomprensible y hosca. ¿Se amaban? Sí, y allí está lo más atroz de la historia. Choque tras choque llegó la catástrofe. Un día, amándose mucho, estando ambos en un suave ensueño de futura dicha, dice él de pronto: era una tarde áurea y tibia. «Mira, qué bella nube violeta». «No es violeta», respondió ella dulcemente. «Sí», agrulló él, como avergonzado, poniéndose purpúreo. «No», volvió ella a responder sonriendo. Entonces Palantó, transfigurado, alocado, acercóse más a su adorada mujercita y le lanzó en pleno rostro esta palabra: «Estúpida». Veo que estáis de acuerdo conmigo por la lástima que se os pinta en la cara. Pobre muchacho, esa fue la primera vez. Palantó lloró, pidió perdón, se creyó infamado, perdido, y fue presa de su aterrador nerviosismo. La segunda vez... ella no comprendía nada. Cruel por ignorancia, vengadora de imposibles agravios, encendía más aquella negra hoguera. La segunda vez fue ante un crucifijo. Él poseía, como todos los soñadores, el espíritu y el ansia del misterio. El pintor de las blancas anadyómenas desnudas se sentía atraído por el madero de Cristo. El artista pagano se estremecía al contemplar la divina media luna que de la frente de Diana rodó hasta los pies de María. Al inclinarse ante la cruz, vio que se reían de él, y allí, en presencia de la santa escultura del martirio, con la sangre agolpada y los nervios vibrantes, alzó la mano y dio una bofetada. Un minuto, un segundo después, cayó de hinojos llorando y se llamó canalla. Eso pasó hace algún tiempo. La tercera vez, amigos, la tercera vez fue la siniestra y fúnebre tragedia. No es el caso del Posnichev de Tolstoy, el caso imaginado por un enfermo preso de delirio místico. Tampoco es el de Lantier. Volará mi palabra, ya es tarde. Seré conciso. La tercera vez
Él había llegado al mayor grado de exaltación en que puede templarse el cordaje de la neurosis. Veíalo todo con desesperación y casi con un desvarío completamente patológico. Y la desgraciada, sin saberlo, porque yo os lo juro que no lo sabía, atizaba momento por momentos aquel horno fulminante. Ya no era de las veces primeras, sino que, juzgándole maligno en vez de desequilibrado o lleno de turbación, procuró herir la más peligrosa de las sensitivas. Fue en una crisis. El día estaba cálido, pesado. Palantó se paseaba en su taller. Una modelo acababa de desvestirse e iba a tomar la posición cuando... Sí, tal como os lo cuento, cuando se abrió la puerta y apareció ella. Increpóle, el artista callaba. Injurióle, el artista callaba. Desprecióle. ¿Sí?, rugió el epiléptico. La crisis llegó a su colmo. No, no más. Solo falta que me engañes. Quizá, exclamó ella para herirle con un rictus felino. Y allí fue, señores, cuando Palantó dio el salto de que tanto se ha hablado, descolgó el arma y, ciego, completamente inconsciente, apuñaló a su mujer. Creo que no se le absolverá. La justicia anda a gatas en el mundo. Para mí, en vez de entregárselo a Monsieur de París, deben llevárselo a mi amigo Charcot. Pobre muchacho. En todo caso, él será más feliz con que le corten el pescuezo. Buenas tardes. La muerte de Salomé. La historia a veces no está en lo cierto. La leyenda en ocasiones es verdadera, y las hadas mismas confiesan en sus intimidades con algunos poetas que mucho hay falseado en todo lo que se refiere a Mab, a Titania, a Brocelianda, a las sobrenaturales y avasalladoras beldades. En cuanto a las cosas y sucesos de antiguos tiempos, acontece que dos o más cronistas contemporáneos estén en contradicción. Digo esto porque quizá habrá quien juzgue falsa la corta narración que voy a escribir enseguida, la cual tradujo un sabio sacerdote amigo mío, de un pergamino hallado en Palestina y en el que el caso estaba escrito en caracteres de la lengua de Caldea. Salomé, la perla del palacio de Herodes, después de un paso lascivo, en el festín famoso donde bailó una danza al modo romano, con música de arpas y crótalos, llenó de entusiasmo, de regocijo, de locura, al gran rey y a la soberbia concurrencia. Un mancebo principal deshojó a los pies de la serpentina y fascinadora mujer una guirnalda de rosas frescas. Cayo Menipo, magistrado obeso, borracho y glotón, alzó su copa dorada y cincelada, llena de vino, y la apuró de un solo sorbo. Era una explosión de alegría y de asombro. Entonces fue cuando el monarca, en premio de su triunfo y a su ruego, concedió la cabeza de Juan el Bautista. Y Jehová soltó un relámpago de su cólera divina. Una leyenda asegura que la muerte de Salomé acaeció en un lago helado, donde los hielos le cortaron el cuello. Pero no fue así. Fue de esta manera. Después que hubo pasado el festín, sintió cansancio la princesa encantadora y cruel. Dirigióse a su alcoba, donde estaba su lecho, un gran lecho de marfil que sostenían sobre sus lomos 4 leones de plata. 2 negras de Etiopía, jóvenes y risueñas, le desciñeron su ropaje, y toda desnuda saltó Salomé al lugar del reposo, y quedó blanca y mágicamente esplendorosa sobre una tela de púrpura que hacía resaltar la cándida y rosada armonía de sus formas. Sonriente, y mientras sentía un blando soplo de flabeles, contemplaba, no lejos de ella, la cabeza pálida de Juan, que en un plato áureo estaba colocada sobre un trípode.
De pronto, sufriendo extraña sofocación, ordenó que se le quitasen las ajorcas y brazaletes de los tobillos y de los brazos. Fue obedecida. Llevaba al cuello, a guisa de collar, una serpiente de oro, símbolo del tiempo y cuyos ojos eran dos rubíes sangrientos y brillantes. Era su joya favorita, regalo de un pretor que la había adquirido de un artífice romano. Al querérsela arrancar, experimentó Salomé un súbito terror. La víbora se agitaba como si estuviera viva sobre su piel y a cada instante apretaba más y más su fino anillo constrictor de escamas de metal. Las esclavas, espantadas, inmóviles, semejaban estatuas de piedra. Repentinamente lanzaron un grito. La cabeza trágica de Salomé, la regia danzarina, rodó del lecho hasta los pies del trípode, a donde estaba, triste y lívida, la del precursor de Jesús. Y al lado del cuerpo desnudo, en el lecho de púrpura, quedó enroscada la serpiente de oro. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí esta preciosa selección, creo yo, de los cuentos de Rubén Darío, que a pesar de ser un escritor modernista, cuya pluma o género no es algo que a mí me apasione, creo que he podido seleccionar unos cuantos cuentos que os habrán gustado. Tengo que deciros que estos cuentos fueron escritos allá por el año 1890-1892, básicamente. Así es que ponerlos en contexto. Yo espero que hayáis pasado un rato agradable. Siempre me gusta compartir con vosotros. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Yo también por aquí, por las pantallas finales y en la descripción del vídeo, os dejaré enlaces a esta colección de cuentos cortos hispanoamericanos, donde, como os dije al principio, tenéis un vídeo muy bueno de cuentos de Mario Benedetti, La noche de los feos y otros relatos. Gracias por todo, un abrazo de luz gigante, un beso fuerte. Espero que este domingo, que es el día en que lo grabo yo, estéis disfrutando del fin de semana como nunca y hasta la próxima. Chao.